Iglesia, estamos preparados para recibir lo que el Señor nos tiene. ¡Aleluya! Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice, tiene para la iglesia. Vamos a pedirle a nuestro hermano Omar, que él va a ser el encargado hoy de compartirnos esa palabra de Dios, esa reflexión. Bendiga. Dios me les bendiga, hermanos y hermanos. Amén. Dios me les bendiga un poco más. Gloria, aleluya. Estamos gozosos. Amén. El pueblo del Señor tiene que ser un pueblo alegre, tiene que ser un pueblo, hermano, que se deleita en su Señor. Ese es el propósito por el cual el Señor nos creó. Él nos creó para que nosotros fuéramos adoradores de su gloria. Gloria. Y sobre esto, hermano, quizás no voy a hablar en esta hermosa mañana, pero quiero hablar acerca de lo que el ser humano muchas veces, los errores que el ser humano comete. Como cristianos, como hijos de Dios, muchas veces nos dejamos llenar por los afanes de la vida. A veces es difícil entender cómo un hijo de Dios, como una persona que ha gustado de la salvación, se aleje otra vez y vuelva de nuevo a hacer las cosas que hacía antes. Salomón decía que todo es vanidad. Y muchas veces nosotros no entendemos la palabra vanidad. El hombre más sabio en toda la historia, aunque haya sido el genio más genio, el sabio de los sabios ha sido y sigue siendo Salomón. No hay nadie que lo supere. Este hombre dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y muchas veces nosotros, hermanos, nos preocupamos más por las vanidades que por agradar y honrar el nombre del Señor. O quiero hablar acerca de el afán. El afán, hermano, que nos asedia cada día. El afán que nos acobija. El afán, hermano, que nos lleva muchas veces a retroceder un paso hacia atrás del llamado que el Señor nos ha hecho. Qué difícil es muchas veces vivir en este mundo lleno de afanes. El Señor, si nosotros examinamos nuestra vida, Él nos creó libres de afán, libres de deudas, libres de cualquier problema, hermano. Mire, cuando nosotros crecemos, empezamos a llenarnos de afanes. Cuando nos volvemos adultos, empezamos a llenarnos de deudas. Y cuando la deuda, hermano, sobrepasa todas las cosas que nosotros podemos entender, empieza el afán a alejarnos del Señor. Y Dios no quiere que el afán te aleje de Él. Dios no quiere, hermano, que por ningún momento tú pongas la mirada en las deudas que tengas. Tienes que tener la confianza en Dios. Tienes que saber que como hijo de Dios tienes que vivir libre de deudas. Y hay seminarios tras seminarios que puedes ir y aprender y ser enseñado, pero ningún seminario te va a ayudar si tú no confías en Dios. Si tú no depositas la fe en Dios, la confianza completa en Dios y entiendes de que Dios es el proveedor de todo y que Dios está sobre todo, entonces nosotros vamos a ser victoriosos cuando entendemos todo eso. Yo quiero que vayamos a la palabra, hermano, ya que el tiempo, como dicen, el reloj no se detiene. Ese es uno de los afanes más grandes en nuestra vida, es de que el reloj, hermano, no se detiene. Nos afanamos por eso. Yo quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor y vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 12. Y estas fueron palabras del Señor Jesucristo. Queremos, Señor, en esta hermosa mañana ser redarguidos, Padre Santo, a través de ella, y que podamos entender, Padre, siempre lo que tú tienes para nosotros cada día, Padre. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra. Amén, Señor. ¿Pueden tomar asiento, mis amados hermanos? El afán. Qué difícil es separarse del afán. En el tiempo que nosotros vivimos, hermano, es como nuestro compañero fiel. Y digo nuestro compañero fiel es porque todos en un momento de nuestra vida nos afanamos. Y se ha vuelto nuestro gemelo. Aunque no hayamos, algunos no tengamos un hermano gemelo, se ha vuelto nuestro gemelo, el cual nos afanamos cada día. Cada día todos los seres humanos nos afanamos. Y una de las cosas que hace el afán, hermano, es que nos quita la bendición que Dios tiene para nuestra vida. ¿De qué manera?
Cuando nosotros nos enfatizamos en lograr las cosas, los propósitos, los anhelos nuestros personales, entonces nosotros perdemos el objetivo de que Dios es el que tiene el control de cada bendición de nuestra vida. Si nosotros entendiéramos, hermano, las maravillas que Dios tiene cada día, porque la palabra nos dice que nuevas son cada mañana las bendiciones de Dios. Y si nosotros entendiésemos bien esa promesa de parte de Dios, nosotros nos afanaríamos menos por lo que Jesucristo le está diciendo aquí al pueblo. Una de las cosas que Él dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Nuestra vida, nuestro cuerpo necesita comer. Escuche bien, algo muy importante. El Señor está poniendo algo básico de nuestra vida para nuestra sobrevivencia. ¿Verdad que todos nos afanamos por traer alimento a casa? Todos tenemos que trabajar. Pues el apóstol Pablo dijo que el que no trabaja, que no come. Pero una de las cosas que Jesucristo nos está diciendo, de que es malo trabajar, que es malo preocuparse por traer el alimento en casa, sino está diciendo: no vayas mucho más allá de lo que tú debes de ir. Es decir, no sobrepases la preocupación, el estrés. Para ese entonces no existía, yo creo, el estrés. Hoy el cristiano está estresado y créame, hermano, que para mí es difícil entender que un cristiano esté estresado porque debe el carro, debe la bicicleta, debe la casa, debe el perro, debe el gato y todos son deudas. Y todas son deudas tras deuda que el Señor nunca nos la dio, sino nosotros las adquirimos. Nosotros las agarramos de nuestra propia voluntad, hermano. Hay cosas necesarias en la vida. Y el Señor Jesucristo: no te preocupes por la vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? Mira lo que dice: la vida es más que la comida. Y no se está refiriendo a nuestra vida, hermano, física, sino a la vida que Él nos da. Si nosotros entendiésemos, hermano, de que la vida eterna es más importante que todo lo que nosotros podamos adquirir en este mundo, nosotros nos tiraríamos, pero con ansias, día tras día, a buscarle a Dios. ¿Verdad que nosotros no podemos dejar de trabajar una semana? Porque ¿quién va a pagar los biles nuestros? También los dólares no van a bajar del cielo. Es necesario, como decía el apóstol Pablo, que el que no trabajara, que no comiera. Es necesario que nosotros hagamos nuestras labores cotidianas, que traigamos, hermanos, que Dios traiga a través de nuestro jornal el pan a nuestro hogar. Pero es importante que Dios ocupe el primer lugar en mi vida. Para que el afán no me quite la bendición que Dios tiene para mí, Dios tiene que ocupar el primer lugar en mi vida. Dios tiene que ser el centro, escuche bien, el centro de mi vida. Dios tiene que estar entronado en mi corazón. Ahora, que nosotros, hermanos, habrán momentos en los cuales no podamos fallar en congregarnos, en buscar al Señor. Claro que lo van a ver. Pero que no se vuelva una rutina por nuestro trabajo. Que no se vuelva nuestra rutina, hermano, a veces no tenemos trabajo los domingos. Pero nos hemos cansado tanto durante la semana, hermano, que nosotros nos ocupamos el día domingo para descansar y recuperarnos. Pero cuando Dios es el centro de mi corazón, cuando Dios es el centro de todo, hermano, yo le hago a un lado el afán y permito que la bendición de Dios llegue a mi vida. Entonces, una de las cosas que el afán hace es que nos hace que perdamos la bendición que Dios tiene para nosotros. Yo quiero que, si usted todavía tiene la escritura ahí, mire lo que nos dice el verso 24 de la porción que hemos estado leyendo. Dice: considerad, escuche bien, considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Hermano, ¿quién de nosotros puede pagar una deuda por mucho afanarse? Nadie.
La misericordia de Dios es el que nos va ayudando y nos va llevando adelante. Es decir, usted y yo tenemos que aprender a confiar en el Señor, a depender completamente de Dios. Cuando viene el momento de la enfermedad en nuestra vida, porque no solamente voy a hablar acerca del trabajo, sino de la enfermedad. Cuando viene la enfermedad a nuestra vida, nosotros nos afanamos y vamos de un lado a otro y a otro y a otro y a otro. Y sé que estar sano es fácil hablar de eso. Pero déjeme decirle que la palabra del Señor nos dice que aún en eso no nos afanemos. Porque si no es la voluntad de Dios de que estemos ya en esta tierra, no es mucho mejor. Claro que sí, pero nosotros no lo vemos de esa manera, porque nosotros sabemos que el afán nos llama a estar en este cuerpo. Pero hubo un solo hombre humano, fuera de Cristo, que dijo que él no sabía cuál de las dos cosas elegir, porque estar en la presencia de Jesús era lo máximo. Pablo. Un hombre entregado, hermano, un hombre consagrado para Dios, un hombre igual que usted y yo, con los mismos problemas. Mire, usted y yo no hemos pasado las cárceles que ese hombre pasó, los azotes que ese hombre pasó. Y este hombre tenía su confianza puesta en el Señor y expresa de que si estar en la presencia de Dios para él es lo máximo. Pero por causa de aquellas personas que deberían de ser salvas, también él anhelaba estar un poquito más en la carne. ¿Cuál es nuestro anhelo? El estar en la carne. Es comprarnos el nuevo modelo del vehículo que manejamos cada año. Es darle lo mejor a nuestros hijos. Es, hermano, gastar en cuantas cosas nosotros no necesitamos. Imagínense, si nosotros vamos a nuestra casa, por muy pobres que nosotros vivamos en este país, hermano, por muy pobres que vivamos en este país, usted va a encontrar mínimo 100 cosas que usted no necesita. Mínimo 100 cosas que usted y yo no necesitamos. Y estamos hablando de personas que vivimos pobremente. Imagínense si a las personas que ya viven un poco desahogados. Una de las cosas en algunas reuniones que hemos tenido con algunos hermanos ahí, que Dios los ha usado, los ha motivado para preparar desayunos por ahí, y deliciosos, hermanos. Así que apéguese a esos hermanos, por favor, para que los inviten a desayunar, desayunos ricos. Y conversábamos, digo, ¿cómo es posible que una persona atea, impío, que no conoce del Señor, que ha negado, en algunas ocasiones ha negado que la existencia de Dios, nos avergüence? Está dándole a los pobres más dinero que los hijos de Dios a los pobres. Porque ¿será que los hijos de Dios nos estamos afanando más por el dinero? El apóstol Pablo dijo que raíz de todos los males era el amor, no el dinero, hermano, sino el amor al dinero. Y nosotros como hijos de Dios muchas veces nos estamos volviendo egoístas, es decir, lo mío es mío y lo tuyo yo quiero que sea mío. A ese grado de afán hemos llegado, hermano, a ignorar la necesidad de nuestro hermano. En la iglesia nosotros necesitamos también saber quiénes son nuestros hermanos necesitados para ayudarles. Hermanos, si están trabajando duro y le impide el trabajo congregarse el domingo, hay que ayudarles para que no tengan ninguna excusa y para que nuestra bendición también sea grande. El afán perturba también nuestra relación con el Señor. Es un impedimento a nuestra relación. Cuando nosotros nos afanamos, hermano, ¿quién se preocupa por orar? ¿Quién se preocupa por leer la palabra? ¿Quién se preocupa por buscar a Dios? Estamos, decir, el siguiente mes nosotros vamos y decimos, tenemos que pagar la renta, tenemos que pagar el mortgage, tenemos que pagar esto, tenemos que pagar aquí, y estamos más preocupados por lo que tenemos que pagar que por lo que tenemos que darle a nuestro Dios. Dios, hermano, se agrada de aquellos que le buscan, de aquellos que le aman. Y Dios quiere, hermano, que nosotros le busquemos de corazón, que nosotros le honremos en toda nuestra manera de vivir.
Que no solamente nos pongamos el título de cristianos, sino que realmente le demostremos que somos hijos de Él. Que dependemos de Él, que si llega el tiempo de la renta, si llega el tiempo del morgue, si llega el tiempo de la enfermedad, yo esté confiado en Él. Y que Dios, hermano, yo y Dios tengamos esa relación íntima día tras día. Que yo pueda hablarle a Él y decirle, Señor, aquí estoy. Úsame para hablarle a aquellas personas que no conocen de ti. El afán nos lleva a eso, hermano, a alejarnos en nuestra relación íntima con el Señor. Yo quiero que lea versos 25 y 26 conmigo. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Hermano, es algo tan simple y tan lógico lo que Jesucristo está diciendo. Es decir, ¿tú puedes añadirle a tu estatura algo? Es imposible. El crecimiento lo da Dios a nuestro cuerpo, ¿verdad? Así también el que lo sostiene es Dios. Amén. Porque nosotros nos hemos olvidado, hermano, que Dios sostiene todo nuestro cuerpo. Y cuando nosotros comenzamos a descuidar esa relación íntima con nuestro Dios, le empezamos a demostrar, hermano, que es por lo que yo pueda hacer, es por mis propias fuerzas. Siempre trato de aconsejar a los jóvenes, les digo, cuando ustedes vayan al college, no se olviden del Señor. Porque no importa en qué profesionales ustedes se convierten. Si ustedes se convierten en profesionales sin Cristo, no son nada. Oh, pero qué diferencia va a haber cuando ustedes se conviertan en profesionales siendo hijos de Dios. Va a haber una satisfacción que nadie la va a llenar. El mundo no puede llenar esa satisfacción. Solamente Dios es el único que nos da esa satisfacción, hermano, que todo logro. Cantamos aquel canto que dice, y si aún yo gano alguna fama, yo la voy a llevar, dice, hasta la cima del Calvario. Y nos olvidamos de esas palabras. No son bíblicas. Pero el hombre que escribió ese canto, lo escribió en humillación, reconociendo que Dios estaba sobre todas las cosas. De que Dios, hermano, está en todos y por todos. De que Dios es el proveedor. De que nada nos faltará, hermano. Cuando nosotros leemos la rebeldía de Israel, nos olvidamos de que nosotros estamos peores muchas veces. Israel miró la nube durante el día y vio la columna de fuego durante la noche, vio cómo el mar se dividió, hermano, y aún así no quiso obedecer. Nosotros hemos visto maravillas del Señor. ¿Habrá alguien aquí que no haya visto maravillas del Señor en su vida? Porque si no ha visto maravillas del Señor en su vida, hermano, entonces vamos a orar para que la empiece a ver. Amén. Gloria a Dios. Todos vemos maravillas de Dios en nuestra vida. Amén. Que el afán, hermano, no perturbe la relación, la comunicación con el Señor. El Señor dice, por mucho que tú te afanes, por mucho que tú quieras, si lo vamos a poner en palabras actuales, hermano, por muchas horas que tú trabajes al día, no te vas a volver millonario. ¿Entendió? Por muchas horas que trabajemos al día, extras, overtime, no nos vamos a volver millonarios. Porque si la voluntad de Dios, hermano, es de que nosotros vivamos en abundancia, que yo creo que en este país casi todos vivimos en abundancia, gloria a Dios por eso. Dios es el que lo va a proveer. Si no, vamos a la Biblia. Jacob, ¿cómo salió de la casa de su padre? Salió, hermano, sin nada, más bien preocupado porque si se descuidaba a su hermano lo iba a matar porque estaba enojado con él. ¿Y cómo regresó a la tierra de Canaán? Lea la Biblia. Y se va a dar cuenta de que este hombre regresó lleno de bienes. Lleno de bienes. ¿Nos ha faltado hasta el día de hoy la comida? No nos ha faltado. Pero lo que Dios quiere, hermano, es que nosotros no pasemos esa línea. De que si hoy en día comemos bistec,
mañana queramos comer caviar, ¿verdad? Mire, yo fui criado, hermano, en un área de pesca y sí comía ciertos huevas de pescado, pero frito, pero nunca el caviar. Me parece algo fuera de lo normal y muy caro que es. Entonces por eso pongo una comida que es demasiado cara. Hermano, sino que cada día traiga su propio afán. Y dejemos que cada día, hermano, traiga ese propio afán, que no nos afanemos más de lo que el Señor quiere que nosotros nos afanemos. Usted y yo tenemos que trabajar, claro que tenemos que trabajar. Pero sobre todas las cosas, hermano, usted y yo tenemos que aprender a honrar a Dios. Para que entonces la misericordia de Dios empiece, hermano, a engrandecerse en mi vida, en mi hogar, en mis hijos. Y cuando yo veo mi vida y la vida de mi familia, la veo bendecida. Y hay satisfacción cuando eso pasa, porque sé que Dios es el que lo está haciendo. Pero cuando nosotros vivimos, trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y más trabaje, no hay ninguna satisfacción, porque Dios no está ahí. Démosle lugar a que Dios obre, porque la mano de Dios es grande y poderosa. Si Él abrió, dividió las aguas del Mar Rojo, hermano, ¿qué es lo que no podrá hacer? Amén. ¿Hay algo imposible para nuestro Dios? Claro que no lo hay. Amén. La siguiente cosa, hermano, que produce el afán, nos debilita. El afán nos hace débiles, vulnerables al enemigo. ¿Y sabe que esa es la parte más fuerte en el afán de nuestra vida? ¿Por qué nos debilita? ¿Por qué estamos vulnerables al enemigo nosotros? Porque cada día, hermano, nosotros no salimos de una deuda, sino que agarramos una nueva. El Hijo de Dios no puede vivir endeudado, hermano. No puede, perdón, hermano, si es algo en lo cual usted está viviendo, pero es la palabra del Señor. Dios no quiere que usted esté endeudado. Dios no quiere que usted esté débil a la hora de que tiene que servir al Señor. ¿De qué manera nos debilita? Es que nos olvidamos hasta de buscar a Dios. Y cada día la deuda nos ahoga. Se nos olvida, hermano, que Jesucristo en la parábola del sembrador dice que una semilla cayó en el camino. Otra semilla cayó en pedregales y todo eso. Y hablando de esa semilla que cayó en el pedregal, dice que nació, la semilla nació y empezó a crecer. Pero él dice los afanes de esta vida. A esa semilla, los afanes de esta vida, lo volvieron otra vez a reconquistar para que fuera de nuevo otra vez al mundo. Hablando de la vida cristiana. Si nosotros nos descuidamos, si nosotros empezamos a vivir una vida en excesos, nos vamos a dar cuenta, hermano, de que esa vida en excesos nos va a debilitar espiritualmente. Nos va a alejar del Señor. De pronto veníamos 2 días a la iglesia. Terminamos viniendo un día. Después de vez en cuando y de cuando en vez. Y por último, hermano, ya no venimos a la iglesia. Ya no venimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pagar la colegiatura del muchacho, tenemos que pagar la casa, tenemos que pagar el vehículo. Y su vehículo es el arma de trabajo aquí. Es como en el tiempo de mi niñez, que yo me comprara mi macheta allá en el pueblo donde yo nací. Ese era mi arma de trabajo. Aquí el vehículo es una necesidad. Su casa es una necesidad. Hermano, pero siempre tenemos que depender del Señor. Yo quiero que vaya conmigo al verso 30. El verso 30, en este mismo pasaje, el Señor Jesucristo, y son palabras del Señor Jesucristo, dice: porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Amén. ¿Ignora Dios, hermano, que nosotros tenemos que pagar una casa? No. ¿Ignora Dios que nosotros tenemos que pagar un carro? Tampoco.
¿Ignora que necesitamos alimento en nuestros hogares? Tampoco. Él lo sabe muy bien. Él sabe cuáles cosas nosotros necesitamos. Pero aquí hay un detalle de que nosotros no tenemos las cosas que Dios sabe que necesitamos, sino que agarramos aquellas cosas que sabemos que no necesitamos. Y esas son las cosas, hermanos, que nos están llevando al afán, a alejarnos del Señor, a no estar en esa comunión con Cristo. Si nosotros entendiésemos lo maravilloso que es la vida eterna, nosotros daríamos más, hermano, por eso. Pero nosotros, yo no tengo que hacer nada para heredar la vida eterna. Claro, no tiene que hacer absolutamente nada, porque no es por obra para que nadie se gloríe. Usted no la puede comprar. Pero yo le aseguro que si Dios le hubiese puesto precio a la vida eterna, hermano, nadie estaría preocupado por comprarse una casa, por comprarse un vehículo, por comprarse cualquier cosa. Todo el mundo estaría preocupado por pagar ese precio. Pero Dios, que es rico en su misericordia y en su gran amor, hermano, Él no le puso ningún precio, nos la dio gratis. ¿Usted no cree que deberíamos nosotros de honrarle a Él? ¿Usted no cree que nosotros nos deberíamos de apartar del afán de esta vida? ¿Es bueno andar en un carro nuevo, hermano? Claro que sí. Pero es el tiempo. Si no lo es, no lo haga. ¿Es bueno que usted se vaya a comprar todos los días una mudada nueva? También lo es. Pero es necesario. Si no es necesario, no lo haga. Si no tiene dinero, no lo haga. Los cristianos, hermanos, tenemos que tener por lo menos nuestro ahorro en el banco. Déjeme decirle que si usted y yo no somos de las personas que ahorramos en el banco, estamos mal. Estamos mal. ¿Por qué? Porque cuando viene el momento de la prueba, cuando viene el momento difícil, entonces es cuando nadie nos ve en la iglesia. Porque estamos en el momento de prueba. Estamos en el momento difícil. Y tenemos que salir de ese momento a toda costa. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado de que el que nos sustenta en el tiempo de la prueba, el que nos sustenta en el tiempo difícil es Dios. Dios es el que nos sustenta en todo, hermano. ¿Por qué? Porque Él está en todo y por todo. Mira lo que nos dice el último verso, el verso 31 de lo que estamos leyendo. Dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas. Y, dígalo, hermano, mas buscad el reino de Dios. Mas buscad el reino de Dios. Y todas serán que. Entonces, ¿tenemos a un Dios que nos está tirando un cuento chino por ahí? ¿O tenemos a un Dios que realmente nos está diciendo, si tú me buscas, si tú me honras, entonces vas a vivir bien, muchachos? Imagínense, hermano, mire, trabajar 12, 14 horas es bonito. No lo es. Oye, si el Señor nos puede hacer que trabajemos, hermanos, 6, 8 horas, y en esas 6, 8 horas darnos lo que nosotros necesitamos para vivir, ¿usted no cree que es mejor buscar a Dios? En vez de estar buscando ahí a agradar al jefe, ¿no? Que el jefe me dice overtime, hay que trabajar overtime. El jefe me dice el día domingo, hay que trabajar día domingo porque el jefe es el que manda, el jefe es el que me paga. No, hermano. Déjeme decirle algo. En forma de testimonio, en el 2008, para ser específico, una persona cristiana, yo trabajaba para una persona cristiana, y me dieron la opción de que tenía que trabajar 7 días a la semana, 1 semana al mes. Y yo le dije, eso es imposible, no lo puedo hacer, porque yo soy el líder de alabanza en la iglesia donde sirvo. Y me dijo el jefe del personal, pero tu familia depende del trabajo. Y estábamos todos los empleados ahí, hermano, con excepción del dueño de la compañía. Y yo le dije, pero corrección, mi familia no depende de mi trabajo. Mi familia no depende de mi trabajo. Córreme ahorita si tú quieres, pero mi familia depende de Dios. Y me corrieron. La sorpresa fue que me corrieron. Y me fui a la casa, hermano, tranquilo.
le dije a mi esposa, pues mira, me corrieron. Vamos a ver qué Dios dice. Y Dios siempre usa, hermano, a los hermanos. ¿A quién cree que va a usar Dios para bendecir tu vida? A los hermanos de la iglesia. Y vino una hermana, me dijo, no, hermano, ustedes no se preocupen. Dios tiene algo grande para ustedes y ¿saben qué? Van a trabajar ustedes por su propia cuenta. Y yo dije, hermana, yo siempre, la gente me ha dicho eso porque no trabajo por mi propia cuenta, pero tengo un poquito de temor. Pero en ese entonces dije, bueno, pues vamos a ver. Y así, hermano, así Dios bendijo mi vida a través de ese hermano. Y de pronto yo traía más trabajo que la compañía que me había corrido. Y desde entonces, hermano, le testifico a cualquier persona, es de que si nosotros, hermano, si nosotros confiamos en Dios y le decimos al enemigo, a Satanás, ¿sabe qué? Tú no me vas a venir a engañar, no me vas a amedrentar, porque si yo hubiese puesto mi confianza en el trabajo, no teníamos grandes ahorros. Teníamos una sola niña y para ese entonces, hermano, lo único que podíamos ahorrar eran $50. De todo el salario que yo recibía eran $50. No podíamos salir ni a comer ni a ninguna parte porque no podíamos darnos ese lujo. Habían ciertas cosas que seguir. Pero cuando tú y yo confiamos al Señor, entonces Dios va a bendecir tu vida. Y un día, hermano, le puedo testificar, no es que yo sea millonario, no crean que yo soy millonario, hermano. Pero Dios me ha dado una vida que yo me he quedado, como dicen, sin palabras. Le digo, Señor, tú eres maravilloso. Porque si yo hubiese dicho, oh, es cierto, mi familia depende de mi trabajo, no me corran, por favor. Ahí estuviera, hermano, con la deuda, mire, hasta aquí, arriba. Para ir terminando, hermano, yo quiero que usted vaya conmigo, quiero dar una lectura de motivación, no quiero dejarlo solamente ahí y decir, ay, el hermano nos apeló hoy en día de que no nos afanemos. No, hermano, es para que nosotros entendamos lo que Dios tiene para nosotros, que no nos perdamos la bendición. Porque si nosotros agarramos la palabra del Señor nada más como castigo, oh, que estuvo fuerte la palabra, no. Dios nos habla con amor. Y Dios quiere que nosotros entendamos de que Él, hermano, tiene todo para nuestro diario vivir. Mire, para el lunes, para el martes, para el miércoles, Él tiene esa bendición para tu vida. Y muchas veces la bendición está ahí casi para llegar a nuestra mano y no la agarramos, hermano. ¿Por qué? Porque el afán nos quita esa bendición. El afán nos aleja de esa relación íntima con nuestro Dios, de hacer ese culto familiar, de tener, hermano, tiempo para nuestra familia. A veces nuestros hijos lo criaron otras personas y no nosotros. Los hijos no los vemos casi porque no, yo tengo que salir afuera del estado a trabajar porque ese es mi trabajo. No, hermano, ese no es tu trabajo, ese es el trabajo que el enemigo quiere que tú tengas. Pero el trabajo que Dios quiere que tú tengas, ese es un trabajo de bendición. La bendición más grande que hemos tenido es que nosotros hemos criado a nuestras hijas. Nadie, hermano, no se las hemos dado a cuidar a nadie, porque soy muy celoso con mis hijas. Primera de Pedro. Yo quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro, al capítulo 1. Y terminamos con esto, hermano. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 en adelante. Bendito, escuche bien lo que dice Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, escuchen, hermano, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Hermano, esa tiene que ser la mayor motivación en nuestra vida, para servir a Dios, para buscarle a Dios. Saber, hermano, que el cielo nos está esperando. Que nuestros ojos no estén fijos a la tierra, hermano, porque no pertenecemos a la tierra.
Pertenecemos al cielo, en un sentido figurado. Tenemos que estar viendo al cielo. Cristo viene, hermano. Y te quiero dejar con este pensamiento. ¿Qué cuenta le vas a dar al Señor? ¿Qué cuenta le vas a dar al Señor? Por lo menos, hermano, si él no puede venir otro día a la iglesia, por lo menos aparta 100% el domingo para servirle a Él. Por lo mínimo. Y el Señor te recompensará grandemente cuando lo empieces a hacer. Amén. Habrá alguien que diga, yo quiero dejar todos mis afanes afuera. Habrá alguien, hermano, en esta hora que quiera decir, yo quiero dejar todos mis afanes afuera. Amén, gloria a Dios. Levante su mano ahí donde está. Levante su mano y vamos a orar ahí donde está, porque para dar el lugar ya al pastor. Y diga, Señor Jesús, yo sé que tú me creaste, libre de deudas, libre de afanes. Señor, y te pido perdón en esta hora, si yo me he afanado más de lo que tú has querido darme. Padre, tú eres el que me ha santificado, el que me ha salvado y el que ha perdonado todas mis iniquidades. Por eso una vez más vengo a ti y te pido perdón, Señor. Reconozco que he fallado y te pido que de aquí en adelante tú me enseñes, aún en contra de mi voluntad, Señor, a serte fiel, a servirte y amarte, porque tú traerás bendición nueva cada mañana sobre mi vida. Gracias, Dios, porque sobre todo me amas y tu amor es incondicional. En el nombre de Jesús. Amén y amén.